aretes, cosas con semillas, que ustedes pueden adquirir a un precio fabuloso, nada más y nada menos que aquí afuera, en las pequeñas mesas que están dispuestas para que mujeres amazónicas y mujeres de otros lugares presenten sus bellas artes hechas con sus manos y con semillas de la Amazonía. Entonces les hago esta pequeña promoción de artesanías de mujeres para que todos estén atentos. Bien, estamos aquí para compartir el panel sobre las perspectivas de los derechos de la naturaleza y el punto de vista de los pueblos originarios y los pueblos indígenas, y también puntos de vista de parte de la sociedad civil. Al igual que hace 10 años, cuando se pensaba que era importante la inclusión de los derechos de la naturaleza en la Constitución, surgieron muchas dudas, muchas confusiones, varios grupos, incluso de abogados y de activistas estaban incrédulos de cómo se iba a utilizar esta herramienta del derecho de la naturaleza una vez que esté dentro de una ley o de un reglamento. Entonces, en ese entonces hubo un gran debate y ese debate se ha ido superando, se ha ido armonizando, y de todas maneras, entre la perspectiva de los pueblos indígenas y desde el movimiento de la sociedad civil, los derechos de la naturaleza, aún a veces hay debates sobre cómo armonizar a los derechos de los pueblos indígenas, a estas luchas y reivindicaciones que han durado por tantos años y que han tomado tanto esfuerzo por parte del movimiento indígena para lograr reconocimiento, y cómo en algunos de los momentos pueden estos haber chocado o haber debatido con el tema de los derechos de la naturaleza. Entonces, este panel está justamente dedicado a revisar cuáles son estos puntos de vista y fomentar una discusión para llegar a puntos de encuentro y armonizar estas dos tendencias que son tan importantes y vitales ante lo que vivimos hoy en el mundo. Quiero presentarles a nuestros panelistas. Tenemos aquí a Manario Shiwa, que es el presidente de la Federación Binacional Zápara. También está Patricia Hualinga, que es una lideresa del pueblo originario quichua de Sarayaku. Y está también Ati Kiwa, de Colombia, también una lideresa política y espiritual. Tenemos a Mindaji Bastidas, de Center for Earth Ethics, y Gerd Peter Bush, de Planet Amazon. Estamos con todos ellos aquí. Y antes de esto me habían pedido tal vez hacer un resumen o un punteo de estas perspectivas que hemos escuchado recientemente, de las formas de mirar esta visión entre el mundo natural y el mundo espiritual. Entonces, voy a contar una experiencia personal. Tenemos aquí a Manari y él cuenta una historia y me dice, me recuerda siempre, y dice: antes del día, antes de la noche, el mundo era uno, el mundo era espíritu. Esta es la historia de Piazzau en el mundo Zapara. También nos cuenta y se refiere a que el mundo de hoy se ha partido en dos. Existe un lado material, compuesto por cosas, por objetos y por cuerpos, y existe un lado espiritual, hecho de seres, almas, personas y las redes complejas de conexiones comunicativas que lo sostienen. El movimiento indígena en general nos ha dicho con mucha claridad que la crisis ecológica global a la que estamos enfrentados no es nada más que en esencia una crisis también espiritual. Es una crisis que amenaza la vida espiritual que sostiene al mundo indígena, a todos los seres que habitan en el bosque. Y nos aclara que no podemos vivir en un mundo de simples cosas o relacionados solamente a los objetos. También nos cuentan que en los territorios donde ellos viven, como un ejemplo, en los bosques tropicales megadiversos, no solamente existe una megadiversidad, pero también existe una concentración de vida espiritual enorme en el mismo ecosistema. El bosque es una gran ecología de personas donde abundan una multitud también de almas y de espíritus. Desde la hormiga más pequeña hasta el árbol más alto,
los seres del bosque son esencialmente personas que se comunican, y el bosque es una gran red que las interrelaciona. La explotación petrolera y minera, la tala de árboles, la construcción de hidroeléctricas y la construcción de carreteras está amenazando la vida espiritual del bosque. Y los espíritus lo están sufriendo, lo están viviendo. Esto nos cuentan los abuelos, las abuelas. Esto me ha contado Manari, Patti y Yati en diferentes momentos, en diferentes conversaciones. Esta visión de la naturaleza como espíritu y las técnicas para conectarse con ese lado espiritual y el compromiso para sostener esos espacios es el gran aporte que los pueblos indígenas brindan a la humanidad. En base a esta reflexión, algunas recomendaciones se han hecho durante estos días. Aquí he tomado algunas notas. Y bueno, lo que primero se hace claro es que deben reconocerse a plenitud y deben ejercerse plenamente los derechos colectivos, pero también la razón de ser, de la conexión entre el mundo espiritual por medio de una relación libre con los bosques, con sus espacios de vida. Y la recomendación va más allá. Ellos también me han contado que superar esta crisis ambiental planetaria requiere una visión nueva de ver al mundo y de conectarse con lo espiritual. Me han dicho también que la naturaleza tiene derechos, sí, como lo afirman las constituciones, las reglas nacionales, pero que al fondo todos estos seres de los que hablamos, de la naturaleza, son seres espirituales, personas como nosotros. Reconocer esta base espiritual nos hace pensar en los derechos de una manera distinta. Encontrar la manera de conectarnos nuevamente con este mundo espiritual por medio de los sueños y la vida cotidiana con los bosques y otras áreas naturales puede ayudar a superar esta crisis ambiental, proporcionando un nuevo concepto del desarrollo y del buen vivir. Notas tomadas en estos días de discusión con varios participantes indígenas. Por otro lado, también tenemos al movimiento de la sociedad civil, que, como dice en el manifiesto, que ustedes ya tienen que haber leído y tienen que estar con algunas ideas para cambios, la sociedad civil, colectivos de operadores de justicia, colectivos defensores, académicos, activistas preocupados por la dominación y manipulación y subordinación de la madre tierra y por el usufructo hegemónico por parte de las estructuras y sistemas de acumulación, y conscientes de que los cambios y afectaciones provocados por el antropoceno traen consecuencias masivas en la extinción de especies, se han juntado y durante estos últimos años han provocado una serie, o por llamarlo de otra manera, una explosión de actividades, de luchas, de reivindicaciones, de espacios en donde los derechos de la naturaleza han ido más lejos de lo que nosotros nos imaginábamos aquí hace 10 años. Entonces, dadas estas dos visiones, vamos a dar paso a Patricia para que nos cuente cuáles son estas ideas que vienen de los dos mundos y cómo se armonizan en este momento. Gracias, Patricia. Gracias, Belén. Saludos a los compañeros panelistas, a todas las personas que están acá, a una delegación internacional de amigos que les conocemos desde hace años porque estamos en el mismo camino, y a una delegación de mujeres con las que he venido también. Me pidieron que hable sobre las perspectivas de los pueblos originarios sobre los derechos de la naturaleza. Yo recuerdo cuando iniciamos, porque fui parte de todo este proceso de reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que nos preguntaban si tiene sentido hacerlo jurídicamente, los derechos de la naturaleza, y le dijimos sí, sí tiene sentido para ustedes, porque para nosotros siempre tuvo derechos. Entonces, para si la sociedad occidental necesita entender en base a jurisprudencia, a leyes, a constitución, es importante. Y así logramos que entre los derechos de la naturaleza. Lo digo logramos porque si algunos se acuerdan, y Alberto se acuerda porque era presidente de la Asamblea Constituyente, vinieron grandes yachaks de la Amazonía a apoyar y a dar energía y la fuerza suficiente para que se incluyeran y los asambleístas que estaban en Montecristi aprobaran en la Constitución los derechos de la naturaleza. Muchos ya no están, otros están ancianitos, pero lo logramos porque era importante que la sociedad occidental lo entendiera. Haciendo este preámbulo,
Han pasado 10 años, no estaba tomando en cuenta el tiempo hasta que vi el anuncio. Y han pasado muchas cosas. Posiblemente, para empezar con optimismo, diría que tal vez hay gente más consciente que empieza a cuestionarse. Más consciente que hace 10 años. Pero en el tema extractivismo no ha cambiado. Las concesiones continúan afectando los territorios sagrados, los territorios de los pueblos indígenas. La minería, el petróleo, sigue afectando, violando los derechos de la naturaleza, porque es una violación. Así no lo llevemos dentro de leyes y juicios, violando los derechos colectivos y violando el principio de la vida. Y muchos, porque con el mundo jurídico siempre tienen que interpretar, hacen conjeturas, tienen que buscar la justificación. Para mí es muy sencillo. Los derechos de la naturaleza no tienen que estar en concordancia con los derechos de la vida. Es un derecho primordial, debería ser declarado un principio de derecho universal, porque si destruimos la naturaleza, destruimos la vida misma del ser humano y de la madre tierra. Y a eso tenemos que llegar. Y es la base fundamental con la que se tiene que entender que si ustedes lo entienden en el tema de derechos y nosotros lo entendemos como una vida misma del principio universal, lo tenemos que entender de esa manera, así sea con distintas formas. Pienso que el pueblo de Sarayaco ha lanzado una propuesta muy interesante, que la compañera Hilda lo presentó ayer. Y está diciendo netamente, en resumen, que la naturaleza, los bosques amazónicos, sean declarados como un ser vivo consciente. Una nueva forma de ver la conservación, una nueva forma de relacionarse con la madre tierra, una nueva forma de concebir la vida, una nueva forma de entender los ecosistemas. Porque si lo vamos a dividir, la generación de ecosistemas, de que por aquí violó, porque vino la industria extractiva, la minería o el petróleo, le estamos tomando por partes. Y lo que estamos proponiendo es que haya una situación, una forma de verlo de manera integral, global, unido. La Tierra, a pesar de que nos dividen mares y todo, es una sola. Solo que políticamente lo han dividido los gobiernos, geográficamente está dividido en continentes, pero ustedes creen que si la Amazonía se destruye, no le va a afectar a Europa o a Estados Unidos o al África. Están unidos. Muchos lo llaman espíritus, nosotros lo llamamos seres. Seres de la naturaleza que tienen derechos fundamentales, porque ellos son los que regeneran la vida del planeta. Sin ellos, nuestra vida no tiene sentido. Sin ellos, nuestra vida no existe. A ese punto los científicos todavía no llegan, porque todo lo tienen que demostrar, tienen que hacerlo ver. El mundo indígena, nuestros yachaks, ya lo han visto. Para llegar a un punto de decir que el clima está en crisis, que hay un cambio climático, han tenido que pasar tantos años. Si hubieran escuchado a nuestros yachaks, hubieran tenido el camino más corto, y no lo han hecho. Ahora los pueblos indígenas siguen diciendo lo mismo, y continúan diciendo lo mismo, y hasta que no comprueben científicamente, seguramente no lo van a entender. Y aquí estamos diciendo lo que dijimos hace 10 años. Tal vez es un público un poco más consciente, tal vez es un público un poco más receptivo, pero los gobiernos se han cerrado dentro de su esquema de basar la vida en economía, la vida del mundo en términos económicos, monetarios, y no nos están haciendo caso y están poniendo en riesgo a la humanidad entera. Esa es la realidad. Ese es lo que estamos discutiendo aquí. Aquí tenemos a Pela, de Suecia, y en algún momento me preguntó si son espíritus o son seres. Yo le dije, son seres. ¿Por qué? ¿Por qué son seres de la naturaleza que regeneran los ecosistemas, que están ahí conectados al mundo, que dan la vida a la humanidad y son puros? Porque pueden morir. Hay dos diferencias. El espíritu no muere, los seres sí. Si muere un ser del Amazonas,
genera una crisis climática, genera una crisis global. Si muere un amazanga, un yacuruna, un sumi, genera toda una crisis. Y si ustedes no entienden esa parte de lo que estoy hablando, sí, nosotros lo creemos de esa manera. Y lo hemos visto, lo hemos sentido. Y vemos toda la crisis que se está diciendo. Hace tiempo nos dijeron que éramos ignorantes, que hablamos de cosas que no tienen sentido. Pero yo sé que en algún momento el ser humano podrá abrir su mente y verá que todo tiene sentido, que todo lo que estamos diciendo tiene sentido. En ese contexto, estamos pidiendo que luchemos para que el ser humano cambie y los gobiernos aprueben de que la madre naturaleza, los bosques vivientes, el Causaxacha sea tomado como un ser vivo consciente, como una nueva forma de conservación, una nueva forma de ver la vida. Muchísimas gracias. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Patricia. Le damos la palabra a Manari Uchiwa. Buenas tardes. Yo les voy a hablar un poquito sobre derecho de la naturaleza. Muchos abogados, expertos en temas de derecho, nos explicaron cómo se entiende el mundo moderno y para qué está escrito este derecho. Para nosotros como cultura zápara, el derecho de la naturaleza es escrito para el ser humano, es escrito para nosotros, para defender nuestra vida. No está escrito para defender el derecho de la naturaleza. Entonces, eso debemos tener bien clarito. Porque la naturaleza tiene su propia forma de su propia ley de funcionamiento, su forma de actuar, su forma de vivir, su forma de pensar. Eso ya está definido naturalmente. No es necesario que nosotros pongamos una ley o un derecho. Porque el ser humano somos buenos haciendo los derechos, leyes, constituciones, declaraciones internacionales, pero nadie respeta. Seguimos en ese camino perdido como ser humano. Entonces, lo que yo les voy a explicar a ustedes es, cuando nosotros miramos desde la selva, cuando hablan de derecho de la naturaleza, no están tocando el punto principal que dijo la compañera Patricia. La tierra tiene espíritu, o nosotros decimos tzahuano. Yo tengo tzahuano, cada uno de ustedes tienen tzahuano. Entonces, si la tierra muere, pues el tzahuano se va. Cada noche ellos duermen y el tzahuano se va al espacio para buscar una nueva forma de entender al humano o vernos a nosotros qué está pasando. Entonces, para nosotros es muy importante hablar desde visión al mundo tzahuano, al mundo espiritual que mucha gente se reconoce en el mundo. Cada cosa que se mueve ahí pasa en el mundo material. Entonces, en este momento, cuando empezamos a hablar de derecho de la naturaleza, empezamos a causar un cambio en el ser humano. Ese cambio, yo ayer estaba escuchando muchos juristas decían que debemos modernizar los derechos. El cambio no va por ahí. El cambio va más la forma como nosotros estamos alimentando. Ustedes saben que en el mundo hay tres grupos de personas, la forma como alimentan. Primero, son las personas que comen carne. Segundo, son vegetarianos. Tercero, son los veganos. Nuestros mayores dicen que la naturaleza ahora en la selva hay un cambio. Hay algunos insectos que están transformando de insecto en una planta. Y algunas plantas están transformando
en un insecto que vuela. Entonces, por eso los grandes biólogos dicen que hay unas especies que están apareciendo y están apareciendo nuevas especies. Exactamente eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de derecho de la naturaleza. Este cambio no es que está haciendo alguien, sino la naturaleza quiere cambiar, quiere tener una nueva fuerza para poder también cambiar a nosotros. Entonces, en este punto, lo que yo quiero decir con este ejemplo es: nosotros hemos tenido muchas ceremonias en la selva. Hay un mensaje que viene desde de nuestros abuelos que ya no viven. Ellos dicen que el grupo vegano son los que van a cambiar al mundo. ¿Por qué? Porque ellos ya no están comiendo carne. Entonces, ellos son las personas, su muerte va a ser más fácil o su transformación va a ser muy fácil, como estos animales que están cambiando de otra especie. Entonces, nosotros como Nacionalidad Zápara, lo que queremos es bueno hablar, dar conferencias, charlas en estos espacios, pero si cada cultura no tenemos una experiencia personal, lo que estaba explicando la compañera Patricia en la selva, no vamos a poder explicar a nadie cómo la selva está cambiando o cómo nosotros estamos cambiando. Entonces, para terminar, lo que yo les pido a ustedes es: compañeros, nuestra lucha no es para defender el derecho de la naturaleza. Nuestra lucha es la transformación que nos está proyectando la naturaleza, el mundo chavano. Gracias. Gracias, Magari. Por favor, le damos el paso a... Eiguandi, sinamujina, azinezare juminaja nuk, nandi atiki guazaki nukwani. Un saludo muy especial del corazón de la tierra, la Sierra Nevada de Santa Marta, para la familia de la tierra. He pedido el favor que me proyecten la página web www.derechosdelanaturaleza.co Colombia. En esta página van a poder encontrar un poco una propuesta de un proyecto de referendo que venimos trabajando hace varios años, del año 2010. Por favor, ponemos la foto, bajemos un poquito. Ustedes ven, esta es la Plaza de Bolívar de Bogotá. Somos jóvenes de nuestro país que sentimos los latidos del corazón de la tierra, que estamos unidos en este propósito. Somos 45.000 almas. Fue increíble este día, pero increíble que ningún medio de mi país pudiera registrar este acontecimiento que hoy, el solo recordarlo, me emociona y compartirlo con ustedes. Quiero agradecer la invitación, el esfuerzo, todos estos días tan maravillosos. Yo voy a hablarles desde nuestro Yuisinca Yuisitama. Vengo del pueblo Ic, de la Sierra Nevada, donde compartimos este espacio con los Kogi, los Wiwas y los Cancuamos. Se significa en nuestra lengua origen. Sein Zarizano es nuestro camino de retorno al origen. Yuisinca Yuisitama es nuestra constitución de origen. Lo que yo quiero decirle hoy a este Simposio Internacional de los Derechos de la Naturaleza va en el sentido de las personas que me han antecedido en este panel, de decir, tenemos que ubicarnos en un diálogo de paradigmas. Entender Se o Sein Zarizano es salir de este racionalismo ilustrado, de este materialismo
consumismo, individualismo, el egoísmo. Para nosotros estamos en el Abiti Bunsichari. La humanidad solo tiene dos caminos: o sucumbe en la autodestrucción y el sinsentido, que es la violencia, la corrupción y el extractivismo, o elevamos nuestra conciencia y encontramos un sentido de vida. Por eso hicimos Semilla de Vida y Paz, la alianza entre la Confederación Indígena Tairona, que es nuestra organización nacional, y la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía. Somos 60 pueblos que empezamos a hacer una pedagogía de una Colombia con sentido. Yo diría que ahora que estamos reunidos, de un mundo con sentido, de recuperar el sentido de vida, el sentido de arraigo, el sentido de construir verdaderas relaciones de relevancia existencial. Quiero decir que en nuestro horizonte transformativo de largo aliento está la paz con la naturaleza, porque todas las guerras generalmente se disfrazan de guerras políticas, de guerras ideológicas, religiosas, pero en el fondo siempre es por los recursos de la naturaleza. Entonces, para nosotros, devolverle el valor de lo sagrado a la tierra como madre, recordar que todos somos hijos de la tierra, puede ayudar a reconstruir nuestra humanidad común. Como madre indígena, quisiera honrar la labor que hacen en el fogón, que hacen en la chagra, todas las mujeres indígenas del mundo. El 25% de la tierra donde está la biodiversidad es territorio indígena y es territorio sagrado. Tiene sus propias constituciones, sus propias leyes. Y en mi país, hoy el 75% de nuestra niñez menor de 5 años tiene desnutrición crónica. Un niño que en sus primeros 1000 días de vida no tiene las condiciones para que se le termine de formar su cerebro. ¿Y qué futuro estamos hablando? De cada 1000 niños que nacen, mueren 250. Cuando uno compara esta cifra con el resto de niños del país, 19, y esta es la situación de los niños indígenas, encuentra unas profundas brechas de inequidad. De ahí la importancia de darle la voz a la mujer indígena. De ahí la importancia de esta agenda emergente, porque los derechos de la naturaleza también son los derechos a nuestros planes de vida. Es necesario defender y reconocer el esfuerzo que han venido haciendo las organizaciones a lo largo y ancho. Aquí podemos mirar, si entramos dentro de la página, por favor, quienes apoyan y promueven este proyecto de referendo. Vamos a encontrar nuestras organizaciones nacionales, la Red de Arte para la Tierra, que es una organización de la sociedad civil que integran más de 52 artistas de talla nacional, internacional. Les quiero compartir estas canciones. Aquí hay 20 canciones. Hay canciones sagradas del pueblo Kogi, Ñi, que significa agua. Está también la Asociación Colombiana de Salud Pública, porque hemos encontrado que todo el cinturón del oriente antioqueño, por ejemplo, con la contaminación del mercurio en los ríos, está causando malformaciones genéticas. Y por eso estuvimos acompañando la libertad del último río limpio y libre que le queda a Antioquia, que es el río Samaná. Quiero hoy hablar por el Yuma. Yuma significa el alma de nuestra tierra. Hoy se conoce como el río Magdalena. El río Bogotá es un río hermano, el río Samaná, el río Aburrá, Medellín, el río Cauca, y es el único río de América del Sur que va en un sentido distinto, va hacia la madre mar del origen, a Luna, el espíritu de todo lo que va a venir. A ella quiero honrarla y decir que hoy en Colombia se está decidiendo si se respeta el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas de nuestro país. Quiero decir que toda nuestra lucha, tal vez la más importante que hemos librado, tiene que ver con la libre autodeterminación.
y que el derecho a la consulta no es el derecho nuestro, es a consultar a la Madre Tierra desde nuestra perspectiva. Y a la Madre Tierra la escuchamos en nuestros caducos. Son para escuchar la tierra. Entonces quiero invitarlos, por favor. Aquí en esta página están nuestras redes sociales, aquí en nuestra página están nuestros procesos. Queremos que en algún momento tengamos también el eco de la academia, decirles que la violencia no solo es directa, no solo es los muertos, el desplazamiento, no solamente es estructural, la exclusión, la invisibilización, la discriminación también es simbólica y cultural. Y tal vez la más sutil, pero la más profunda, la violencia cognitiva y epistémica que se perpetúa a través de nuestros sistemas educativos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aki. Y le damos paso a nuestros últimos panelistas, Gerd, Peter Bosch y Tahani Bastida, Lindaji Bastida. Tomen la palabra, por favor. Mi nombre es Lindaji Bastida y traemos un saludo del pueblo ñato, otomí, tolteca. Y con el permiso de ustedes, y también un saludo del Centro de la Ética de la Tierra y de la Alianza de los Guardianes de la Madre Naturaleza, de la Madre Tierra. Decir hoy en día que los pueblos originarios estamos latiendo y que el mundo está volteando a vernos, pero está volteando a vernos porque hay una crisis de la civilización. Hace 7,000 años la humanidad caminábamos en el mismo camino, pero desde hace 7,000 años algunas culturas comenzaron a ir en otra dirección. En lugar de cuidar la vida, empezaron a depredar la vida. Hace 7,000 años había alrededor de 13,500 culturas en el mundo. Hoy apenas si quedamos 7,500. De esas 7,500, 4,000 culturas y pueblos originarios existimos en el mundo, pero somos los más amenazados. También las plantas y los animales casi se han extinto, la mitad de lo que había hace 7,000 años. Las profecías nos hablan de una profecía del águila y el cóndor, y ahora nos están hablando de una profecía también del fénix y el dragón, porque tenemos que estar atentos al proceso de unificación. Hoy en día, la ciencia, ¿a quién sirve? Ya nos dice Fuyeraben, la ciencia para quién. Y vemos que la ciencia ha atomizado el conocimiento. Hay mucha información, hay demasiada información en el mundo y demasiado conocimiento. Pero solamente la sabiduría permanece en el corazón y en las mentes de los pueblos originarios. Por ello, creemos que la ley de origen, las leyes de la naturaleza, las leyes de la Madre Tierra deben estar por encima de cualquier otra ley hecha por los seres humanos. Y también quiero aclarar que la naturaleza está contenida en la Madre Tierra. La Madre Tierra es un ser superior. Por lo tanto, debemos de transitar de un derecho positivo, un derecho mercantilista, a un derecho de la vida. Y en ese sentido ofrecemos el concepto de la diversidad biocultural. Una diversidad biocultural porque desde nuestros orígenes no distinguimos lo que es la cultura de la naturaleza. Estamos unidos.
No queremos más decir solamente que estamos trabajando para las 7 generaciones que vienen, porque no solamente pensamos en los seres humanos. En muchas de las lenguas de nosotros no existe la palabra yo, existe nosotros, y nosotros somos las montañas, somos las cascadas, somos los ríos, somos el cielo, somos el corazón de la tierra. Y allí está la ontología y la episteme que la humanidad debe aprender. No queremos más decir solamente de la equidad intergeneracional. ¿Qué le vamos a dejar a los que vienen? Sino qué hijos le vamos a dejar a la Madre Tierra. Doy la palabra a mi hermano Gert para que explique los compromisos de la Alianza de Guardianes de la Madre Tierra y los hijos de la Madre Tierra. I want to pay tribute to all indigenous people here, and particularly all indigenous people from that land. This is an indigenous land, and everybody should remember that. And I also want to pay respect to the chiefs that you can see on the picture. Chief Raoni from the Kayapo people in Brazil, Chief Aritana, Chief Davi Yanomami, Chief Afukaka, and Chief Pirakuma. They started this movement, and indigenous people from the forest started this movement. I'm going to show you the next picture. And then we went to COP21 3 years ago, where Chief Raoni and Planet Amazon appealed together 60 indigenous people, representatives and allies to create this new movement. And I want to pay respect to my grandfather, to the indigenous blood that is running in my veins from the Sahara Desert. And I want to pay respect to the 5 members of the alliance that are here today. What is this alliance about? It's about gathering, indigenous people gathering between themselves and with allies to work together. We have challenges about climate change, biodiversity of life, traditional cultural lifestyle, traditional knowledges, and they are all in danger. So we did a declaration with 18 proposals, and we acknowledge the work of everybody's here. You are all doing a wonderful work. Acknowledging the rights of nature is absolutely crucial. And we are making proposals because there is an urgence. The forests. There are people here working on saving the oceans. Mother Earth have 2 lungs, the oceans and the forest. And all forests are in danger. And they have guardians. And so we have a proposal, for instance, in our declaration, and I want to be accurate, so I will read that proposal fastly. The Alliance of Mother Nature's Guardians appeals to urgently protect all primary forests, spaces of this planet that are traditionally under the guardianships of indigenous peoples, as sanctuaries, since the UN has already recognized that their presence is a guaranteed factor of a non-deterioration of those invaluable environments. Indigenous people must, once and for all, own and guard these territories and cannot be evicted. The Alliance underlines the need for creating as soon as possible, with the support of states, an international legal status to efficiently protect these vital ecosystems from any form of predation. These ecosystems must not be used as part of a carbon market mechanisms that quantifies and commodifies Mother Earth, branded as payment for ecosystem services, carbon trading, carbon offsets, carbon pricing, mechanisms for reducing emissions for deforestation and forest degradation, what we call REDD, clean development mechanism, biodiversity offsets, and financialization of nature, turning nature into units to be sold in financial markets. And more important, I know that my time is over, is that we need to reforest, and we need indigenous people to reforest, because we are
over the tipping points in all red forests of the planet. So this is the work that we want to do. Thank you. Gracias, Leo. Bueno, quisiera ahora abrir a una ronda de preguntas. Las 4 o 5 exposiciones han sido muy profundas. Personalmente estoy muy emocionada con todo lo que he escuchado aquí por parte de nuestros hermanos y hermanas indígenas. Entonces vamos a abrir el espacio de preguntas. Tenemos por ahora 3 preguntas por el tema de tiempo. ¿Quién se anima? 1, 2 y 3. Vamos a empezar con la palabra al hermano que está aquí. Gracias, un saludo a todos los guardianes y ancestros. Quería preguntarles, en Colombia tenemos una idea de una escuela de los 2 mundos, porque la gente de la ciudad estamos tratando de aprender sobre la ley de origen, pero hemos visto que las comunidades también quieren aprender sobre la tecnología, la economía y otros idiomas. Entonces estamos haciendo un intercambio en donde nosotros aprendemos mutuamente. Quería preguntarles a ustedes, en sus comunidades, cómo se está manejando el uso de la tecnología. En últimas, la producción de celulares, de computadoras y de todas esas tecnologías son bien contaminantes y están enajenando bastante la mente de las nuevas generaciones. Pero también es una herramienta poderosa de comunicación. Quería preguntarles cómo se están enfrentando a esta intrusión tan fuerte de la tecnología en nuestra cotidianidad y si eso ha dado una herramienta para los pueblos empoderarse o ha sido más bien un riesgo. Gracias. Les pido que las preguntas sean cortas y dirigidas a un panelista. Gracias. ¿Quién va a responder? Vamos a hacer las 3 preguntas, por favor. Más que una pregunta, es una invitación. Desde Casa Latina hemos creado algo llamado, una alianza llamada AUIRI, que es una alianza multiétnica de permacultura, porque tenemos mucho el ejemplo del tribalismo, ¿no? De cómo viven las comunidades indígenas al punto del comunitarismo, pero vemos una problemática muy grande con relación a la basura también y a otras técnicas que dejaron de aplicar en sus territorios. Entonces esta alianza es muy poderosa para que nos podamos unificar los hermanos indígenas con también esta conciencia de permacultura que tenemos. Y quería en este momento agradecer mucho a María Paz Belén, María Belén, porque como hemos empezado un sueño en 2012, no sé si se acordarás, y me aproximé como a Pachamama Alliance, con un sueño de construir una embarcación hecha de basura y guadua. Me emociono, porque hablamos con María Belén y ella como creyó en nuestro sueño, y lo hicimos realidad. Y abajo está el resultado de esto en forma de una exhibición fotográfica. Entonces invito a todos y a todas para conferir algo que esta mujer creyó en nuestro sueño y hizo realidad. Muchas gracias. Hay una tercera pregunta, por favor, tú. Vamos a hacer Hola, buenas tardes con 3 todos. preguntas y luego vamos a hablar de una ronda. Mi nombre es Giselle García, soy estudiante de arquitectura y bueno, primero si quisiera decir algo. Ayer varias de las representantes indígenas nos dijeron perdón porque no somos tan educados como ustedes, y yo quiero decir que en realidad nosotros deberíamos agradecer y a la vez pedir perdón. Deberíamos agradecer porque ellos son quienes están protegiendo, quienes han mantenido los saberes y a donde podemos nosotros regresar para poder entender cuál es este mundo y sobre el que estamos. Entonces, gracias a ellos por mantener vivos los principios, por mantener vivas, gracias a ustedes por defender lo que nosotros, digo nosotros porque yo vivo en la ciudad. La ciudad es la construcción, lo veo desde el punto de vista de la arquitectura. La ciudad, la minería va hacia la construcción. Y quiero decirles gracias por defender la naturaleza, que en realidad ustedes defienden
para todos y nosotros solo defendemos por un poco. Solo quería preguntar si es que hay alguna especie de reunión de filosofías entre todas las comunidades indígenas. O sea, si esta reunión se hace, los principios más esenciales creo que nos servirían de mucha ayuda a muchas de las personas que estamos en la academia para poder trabajar. Nos hace falta una esencia. Yo estoy trabajando en mi tema de titulación en este momento y yo necesito ir a esa esencia y he encontrado alguna bibliografía, pero creo que la academia debe entender lo que ustedes han entendido siempre y que nosotros perdimos. Gracias. Vamos con una última pregunta. Preguntas concretas. Ayúdenos, ¿ya? Vamos a hacer las preguntas concretas. Mi pregunta para los maestros y maestras indígenas es ¿cómo podemos hacer para que se transforme la mentalidad del pequeño porcentaje de la población, que es un 1% de la población mundial, que son los que están provocando la situación en la que estamos hoy? ¿Cómo podemos nosotros hacer? Y vamos a tomar una última pregunta porque hemos tenido 2 agradecimientos y felicitaciones, entonces tomamos una tercera pregunta de la hermana. Mientras tanto, los panelistas, si es que están animados en contestar, ya saben cuál pregunta tomar. Duduzano Sinamujina Nondi Dunencaneigas Aquinucuani. Buenos días, mi nombre es Dunencaneivia Muelas Izquierdo, soy también soy Misak. Agradecer este espacio, pero qué pesar que el tiempo sea tan corto y quiero preguntarle a mis hermanos que son mayores, quisiera escuchar, además de para mí, sino para todo el auditorio, nos pudieran contar cuáles son esos tributos que le hacemos a la naturaleza, porque además de hablar de los derechos que tiene, también los sitios sagrados cumplen un lugar muy importante para pagar espiritualmente, y creo que no nos podemos ir los hermanos indígenas, que estoy totalmente de acuerdo con Juan, que es una categoría que nos ha limitado porque somos tan diversos, tenemos un rol de acuerdo al territorio en el que estamos, pero retomando la pregunta, me gustaría conocer más sobre ese deber que tenemos de hacer pagamentos, de que lo que en mi lengua se llama gaungabu, cómo debe ser esa retribución, porque no hay una responsabilidad que no hemos hablado acá, además de militar, de las sentencias, de la jurisprudencia, que es muy importante. ¿Cuáles son los materiales? ¿Por qué? ¿Quiénes son los mamus? ¿Quiénes son las guías espirituales encargadas? ¿Cuáles son las escuelas de niños y jóvenes que deben hacer esto? Ya, gracias. Gracias por las preguntas. Vamos a cada participante darle máximo 2 minutos para contestar estas 3 preguntas y voy a hacer un anuncio antes de que pasen las respuestas. Antes de cerrar este panel, también vamos a escuchar a Cecilia Moyoviri de Tipnis. Ella nos va a presentar un pequeño video antes de salir al almuerzo, para que no se vayan. Entonces, hermanos, por favor, tienen la palabra. Con respecto de las tecnologías y de todo lo que ha venido a impactar los mundos de vida de las comunidades, creemos que depende cómo se utilizan esas tecnologías. Si esas tecnologías se utilizan y son producidas de una manera adecuada y pueden durar más tiempo y no ser solamente que cada año estén cambiando de celular, entonces esas tecnologías deben producirse, porque nosotros somos parte de este mundo complejo y esas tecnologías deben adecuarse a las necesidades de la comunidad y del mundo, y no ser solamente una basura. Quisiera yo agregar un asunto muy importante de lo que nos has preguntado, hermana. En 2013 estuvimos en una reunión arriba de 100 líderes espirituales en la Sierra Nevada de Santa Marta, y en esa reunión recibimos las instrucciones de proteger los sitios sagrados en el mundo, porque nosotros tenemos la obligación de hacer los rituales de pagamentos y ofrendas para estar activando y reactivando los puntos neurálgicos del planeta. He de decirles que nosotros tenemos una convicción
y estamos siguiendo en conjunto con los mamos, en conjunto con los líderes espirituales de Mesoamérica y de Norteamérica, a varios sitios sagrados del mundo a hacer esos pagamentos. Hemos estado en Japón, hemos estado en Four Corners, vamos a ir al Monte Etna, porque son puntos esenciales de donde amanece la vida y amanece todo lo que nosotros somos. Nosotros, seres humanos, somos el reflejo de los 4 elementos sagrados de la vida y debemos honrar esos elementos sagrados. Debemos pagar por el aire que respiramos. Debemos pagar por toda la comida que comemos, pero espiritualmente y con oraciones. Aquí el mensaje es pensar bien, y no es fácil pensar bien, hay que pensar bonito, hay que pensar que podemos hacer las cosas en conjunto y en un proceso de unificación. Gracias. ¿Quieres tomar la palabra, Patricia o Manari? Yo pienso que parece que la tecnología no es una herramienta nueva. Antiguamente nuestros mayores manejaban todas estas conexiones, contactos espiritualmente, en el mundo espiritual. Solamente la civilización humana lo que ha hecho es materializar para poder comunicarnos. Entonces, para nosotros no es una herramienta nueva, eso ya existió. Por un lado. Por otro lado, cuando se materializó esta tecnología, lo que sí ha cambiado es en el mundo espiritual algunas formas de entender el significado de los sueños. Entonces, a nosotros nos ha tocado entender y interpretar a este cambio en el mundo espiritual. Nada más, compañeros, yo pienso que el ser humano pensamos que somos el ser más inteligente en el mundo. No somos. Hay muchos seres que piensan lo mismo, pero tampoco son. Solamente somos cadenas de vida, nada más. Sobre la escuelita, me parece muy bien. Los jóvenes tienen que estar seguros de lo que son. Y las comunidades, por lo menos en Sarayaco, tratamos de que estén orgullosos de ser de Sarayaco, aunque después tengan que utilizar celulares que puedan servir como instrumentos para comunicarse y defender nuestro espacio de vida. Y en ese contexto, muchas veces los pueblos indígenas no podemos estar aislados, no nos lo dejaron, ya no nos permitieron, estos somos lo que somos. Y por lo tanto tenemos que lidiar con todos estos problemas que nos vino desde la sociedad occidental, que son muchos. ¿Cómo podemos hacer para que el 1% cambie? Yo creo que es menos del 1% el que controla todo el tema económico mundial. Y creo que los pueblos indígenas no tenemos una respuesta concreta. Nosotros por eso estamos diciendo que se tiene que concebir algo diferente en la conservación, que se vea a la naturaleza como, no solamente como un sujeto de derecho, sino como un ser consciente al que le están matando, y con eso nos están matando a todos. Y por lo tanto es un trabajo arduo en todo el mundo y en todo el planeta Tierra. En cuanto a los tributos, cada pueblo tiene sus distintas formas de hacer honor a la tierra, a la naturaleza, pero en estos casos nuestros son nuestros yachas los que se encargan de purificar y de mantener ese contacto. Hay un punto que la joven preguntó, que todavía no le hemos contestado, si ha habido reuniones de ideas. Yo he descubierto que por más que hablemos distintos idiomas, la gente indígena que es consciente tiene la misma idea y el principio. Y por eso estamos conectados en todo el mundo. No importa si están en Mongolia, no importa si están en el África, porque nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver los ecosistemas y nuestra forma de ver lo sagrado es lo mismo. Gracias, Patricia. Desde la Sierra Nevada de Santa Marta, y atendiendo la pregunta de la delegada de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, queremos decirles que
el gobierno colombiano ha firmado el decreto de la línea negra. Este es el triunfo espiritual y político más importante de los últimos tiempos, porque tiene que ver con el reconocimiento de un concepto de territorio que viene de nuestro Yuisinca Yuisitama, de nuestra Constitución, no la división político-administrativa, porque lo que tenemos hoy es una superposición de jurisdicciones distintas sobre nuestro territorio, de unos estados colonialistas que nos declaran parques en nuestros territorios sagrados. Y esa es otra manera de expropiarnos, no solo política, sino simbólicamente, de quitarle la identidad a nuestros territorios cuando se cambian los nombres originarios. Pueden buscar por internet Declaración de Nabusimaque. Reunimos a todos los custodios de semillas de la tierra. Participó Bionatur, de la Reserva Orgánica de Semillas del Movimiento Sin Tierra, para declarar en nombre de nuestra Constitución original la tierra libre de transgénicos y de agrotóxicos. Desde la Amazonía colombiana, la Organización de Pueblos Indígenas, levantamos nuestra voz para decir: queremos la tierra libre de glifosato. No queremos que los desechos de la Segunda Guerra Mundial sigan aplicándose a la tierra. Y ganamos una tutela. Y hoy es un tema vigente en mi país, porque vuelven otra vez con la idea de seguir fumigando nuestros bosques. Entonces yo pienso, siguiendo aquí la línea de mis ancestros, honrando su trabajo, que la activación de la cartografía sagrada no solamente debería ser una tarea de nosotros, debería ser una tarea de todos. Y que hago parte del movimiento de defender lo sagrado, siguiendo nuestras profecías con nuestros hermanos del norte. Allá estuvimos en Portugal con mis hermanos Lakota defendiendo los mares, pero no solamente desde el lápiz, haciendo nuestros cantos, haciendo nuestras ceremonias, porque el mar es nuestra madre, mar del origen, el útero común que tenemos, de acuerdo a nuestra visión. Entonces, desde ahí quiero decirles que quisiera que nuestra declaración final quedara esta línea muy clara y esta labor que seguiremos haciendo donde quiera nos encontremos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros hermanos y hermanas de este panel. Quiero comentarles que ayer en la noche Ati Manari hablaron de tomar un tiempo especial hoy para hacer una pequeña ceremonia con sus elementos, con sus tradiciones. Y si quieren saber más sobre esto, tal vez pueden acercarse a ellos para ver en qué momento se forma un círculo y se genera esta conversación y esta pequeña ceremonia. Le doy paso a nuestra querida amiga Cecilia, que nos va a hacer una pequeña presentación y nos va a presentar un video sobre tipis. Gracias, hermanos y hermanas. Rusurpaya, nene noviono, tata noviono. Fui teacher, oninu inus ote Bolivia. En Focarechi, Rivo, Ponuiro, esto Guachuchkeneri. Muchísimas gracias. Van a disculpar que le quite el tiempo. Sabemos que estos eventos son cansadores, pero también son un provecho para todos. Nosotros, los pueblos nativos de cada país y de donde venimos, ¿no? Yo quiero comentarle, trayendo esta voz de las 64 comunidades que estamos en el Parque Nacional Isiboro-Sécure, porque nosotros 3 veces hemos marchado a pedirle al gobierno que sí respete la madre tierra y la madre naturaleza, pero esas 3 veces nunca fuimos escuchados, siempre fuimos reprimidos, y todos ustedes como países vecinos se han enterado. Lo saben, no creo que eso no se hubiera visto, porque se ha visto. Entonces, ya estuvimos cansados por esas 3 veces, por eso fue que ya vimos otras salidas donde nos enteramos de esa comisión que estaba reunido en Bonn, Alemania, donde se fue la hermana Marquesa, el hermano Fabián, llevando esta misma voz, para que seamos escuchados.
Pero de eso estamos muy contentos. Ahorita yo me siento feliz y contenta de escuchar a todos los territorios que estamos en defensa de la tierra y de la naturaleza. ¿Y qué quiero decir? El agua es vida, la tierra es vida, la naturaleza es vida. El agua sí es vida porque sin agua nadie vivimos, ¿no ven? La tierra es vida, sin la tierra nadie vivimos porque ahí cultivamos nuestros alimentos nativas, ancestrales. Y en nuestro territorio nosotros no estamos utilizando químicos, no estamos utilizando transgénicos, son semillas naturales. Entonces, lamentablemente, de verdad, los tiempos acá nos dan muy poquito, ¿no? Pero nosotros tenemos mucho que contarle, porque la verdad es la verdad que tenemos que conocer y entendernos para poder decirle a la madre naturaleza que sí tiene vida. ¿Por qué le digo la naturaleza? Porque nos da aire puro, no está contaminada. Por eso es que nosotros decimos, sí, entre todos. Agradezco a todas las hermanas nativas de cada territorio. Me dan un aliento y una fuerza para seguir. En nuestro territorio estamos en las luchas, en la defensa y en la resistencia. Y eso es lo que le quiero compartir un poquito. Audio, por favor. Ahora, minuto a minuto, estamos gritando por defender la madre naturaleza. Esto sí hay que hablar. Que nosotros los que vivimos en este territorio, Parque Nacional y Seguro Seco, están los mojeños, están los yuracares y está el pueblo chimán. Bueno, yo le pido al tribunal que nos visite en el Tilno, en Bolivia. Y estamos muy alegres, muy contentos de verlos aquí. Siento que estoy en el corazón de la madre tierra, ¿no? Para escuchar, para ver, para aprender. Sentí una suerte de territorio de libertad, de territorio de dignidad. Hacemos entrega oficial a la Comisión Internacional por los Derechos de la Naturaleza el paquete de la demanda. Si el gobierno nacional de Bolivia no nos ha escuchado, ya ustedes van a hacer lo que nos van a escuchar. De que este tribunal nace con la inspiración de Chipacha. Lo importante sería de construir un tribunal paralelo, lo mismo, pero para los crímenes contra la naturaleza. En abril del año 2010, en Cochabamba y Quillapaya, hubo la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Este territorio no ha sido regalo de ningún gobierno. Primero, que está queriendo penetrarse por el corazón de nuestro territorio. Vengo desde la selva, el bosque chimán. Porque si fuera indígena, tuviera pues que bajar antes que marcháramos en Mataba y en Armamento. Exactamente de Santo Domingo hasta Ichoba. Que no hay camino, estas sillas como Monte Virgen, selva. Son en línea recta 55 kilómetros. Estamos defendiendo a que no atravesen la carretera en el corazón del Tibni.
Aquí hay una comunidad que se llama San Jorgito, está San Antonio de Molesto, que es la última comunidad, y Santo Domingo, la otra comunidad. No hay más comunidad que se beneficie. Todas las comunidades están acá, aguas abajo. Esa carretera es para los cocaderos, porque ellos no van a avasallar. ¿Dónde vamos a vivir nosotros? ¿Dónde van a vivir nuestros hijos? Ahora los cocaleros ya están entrando en nuestro territorio. A mí me han hecho defender, cuidar el parque Isibolosecure. Solo había cuidado para los empresarios. Y ahora hemos decidido, compañeros de ese parque Isibolo, Parque Nacional, pasen a los compañeros campesinos en tierra, vamos a entregarlos, y si tienen, ese gente sin tierra, invitamos a venir, compañeros. No queremos ser esclavos de colonos. Queremos ser libres. ¡Planeta muerte! Estamos seguros que nos van a destruir si permitimos esa carretera. ¡Planeta muerte! Nos quiere engañar. Por eso se puede hacer unos 20, 30 kilómetros, porque quiere justifica, vamos por arriba, los animalitos tienen que pasar, bueno, que se arrastre, no hay ningún problema. Tenemos nuestra carretera que son los ríos. Esa es nuestra carretera principal. Este territorio ha derramado sangre. ¡Cosa! Fuimos golpeados, maltratados, ultrajados. Lamentamos, repudiamos los excesos realizados el día de ayer a la marcha. Llorando las señoras que tenían criaturas. Nos gasificaron, nos apalearon, nos patearon, nos amordazaron, nos arrastraron el cabello, nos manifestaron, nos trasladaron en flota, no sabían dónde. ¿Por qué nos hace eso, nuestro gobierno? No hubo justicia, no hay justicia hasta ahora, todo quedó impune, más bien todos quedaron premiados. Y vamos a resistir y la vamos a defender con nuestra vida. ¿Cuándo ha venido a pedirnos el permiso para que haga esa carretera? Después de hacer el camino, el gobierno recién pensó hacer la consulta con los propios dueños. Se acusaba al gobierno de no haber hecho la consulta previa, libre e informada en toda la carretera por el PINES. Pero la Constitución dice eso es obligatorio cuando se trata de recursos naturales no renovables. El conflicto en sí nace en el momento que el presidente Romeo Morales construye un proyecto sin consultar a los pueblos indígenas del Tigre. Porque primero tenía que hacer la consulta antes de hacer el contrato con la empresa. ¿Qué significa intangibilidad? Que usted no puede sacar una hoja. Eso es intangibilidad, ¿no? Que usted no puede levantar una rama. Usted no puede tocar nada. Es decir, no puede hacer una escuela. No puede perforar agua para colocar agua potable para los compañeros. Eso es intangibilidad. En algunas comunidades entregó el gobierno que funcionó unos días, pero luego se han paralizado y ahí no funciona. Dos proyectos en mi comunidad aparecen, pero fantasmas. Uno
Le voy a leer. Dice de esta manera, es cortito. Unidad educativa en la comunidad Nueva Galilea de Tecni. Mire este colegio. ¿Cuánto no desearía que mi hijo estuviese estudiando en este colegio? Pero este colegio no existe en mi comunidad. Todos queremos proyectos, hermano, pero no a cambio con nuestro territorio. Pues la carretera va a tener un impacto de más de 600.000 hectáreas de masa boscosa que van a desaparecer. Tarde o temprano va a haber ese camino. Como Gabo o sigue, recuerden eso, guarden en su mente. Eso discutió. Son de hecho de que la belleza y el dinero se acaban, pero los territorios no se acaban, dan vida. No nos dejen solos, porque la lucha que llevamos es para toda Bolivia y para todo el país y el mundo entero. Ustedes son un referente mundial. Su lucha tiene una repercusión a nivel internacional. Son enemigos los que no quieren estas normas. Son enemigos del movimiento indígena, no quieren que se desarrolle. Quieren que vivamos como hace 200, 300 años. Que somos pobres, no somos pobres, tenemos nuestra laguna, nuestros ríos. Jamás hemos sido pobres, porque somos más ricos que esos que viven en la ciudad. Hay gente de ciudad. Ni siquiera se conoce aquí. Que no sabe cómo se vive. Efectivamente, nunca antes he estado en Quito y volvería una y otra vez.